DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Buen lunes. Aquí estamos, post elecciones, con un nuevo escenario del Congreso de la Nación y con alrededor de 26 millones de argentinos y argentinas que emitieron su voto válido en las elecciones generales que fueron en el día de ayer, con la definición finalmente con Sergio Massa como el candidato más votado, con Patricia Bullrich fuera del balotaje y también con mucho análisis que hacer sobre la conformación de un Congreso que en esta Cámara principalmente va a tener un escenario de tercios bastante complejo. Nadie tiene mayorías, están muy lejos incluso de alcanzar mayorías. En el Senado también va a haber un escenario tripartito, pero con mayores posibilidades para el oficialismo de resultar ganador el próximo 19 de noviembre, consolidar algunas alianzas. Se consolidaron, valga la redundancia, en el Senado varios bloques provinciales con un volumen importante de legisladores, así que me parece que le da al oficialismo la posibilidad de mejorar por ahí los acuerdos con el Senado, que aquí en la Cámara de Diputados, donde lo vemos muy peliagudo, a quien le toque presidir la Cámara y a quien le toque también presidir el bloque oficialista. Si todo sigue como se espera del resultado electoral que se dio el domingo, probablemente pueda seguir Cecilia Moró como presidenta de la Cámara, probablemente pueda seguir también el diputado Germán Martínez como presidente del bloque, después de estas experiencias que les tocó de itinerato en un principio a cada uno asumir cuando se hicieron cargo de estas responsabilidades y lograron aprobar proyectos importantes, proyectos destacados por quienes resultaron ganadores en esta elección, tanto con el candidato presidente Sergio Massa como el gobernador electo Axel Kicillof, que estuvo resaltando la aprobación de las últimas 5 universidades, las cuales la mayoría están aquí en la provincia de Buenos Aires, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que pertenece a la provincia, ¿no? En ese sentido lo quiero decir. Vamos a estar conversando con algunos diputados, vamos a hablar de cómo se configura el nuevo escenario, qué provincias perdieron representación por parte del oficialismo, cuáles por parte de Juntos por el Cambio y quiénes son los 37 diputados y diputadas de La Libertad Avanza que van a estar aquí en la Cámara Baja, porque habrá 8 senadores también en el Senado, un nuevo bloque que se instala diferente, particular. También veremos cómo se desarrolla todo a partir del 10 de diciembre cuando tengan que jurar. Vamos a repasar algunas leyes para que ustedes recuerden que se han aprobado en estos días. Todavía no sabemos cómo va a seguir el organigrama de la Cámara de Diputados. El 7 de noviembre sí está prevista una audiencia de juicio político y esta semana, el día miércoles, también una audiencia en el Senado para avanzar con pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales. De todo eso vamos a hablar ahora aquí con mis colegas. Les voy a dar la bienvenida después de un fin de semana muy intenso. ¿Cómo anda, Sebadida? Bienvenido. Bien, todo bien. Bueno, muchas gracias, Amanda. Bueno, impactado por esta remontada épica, ¿no? De Unión por la Patria. Bueno, es un premio de esfuerzo también a quienes se pusieron al hombro de esa campaña después de haber tenido un sinsabor importante en las PASO. Se logró un primer puesto, eso no estaba en los planes de nadie. Había ya un run-run, un olfateo de que Unión por la Patria iba a meterse en el balotaje. Obviamente esto era materia de especulaciones, pero no que iba a quedar en el primer lugar y con una distancia. Pero de todos modos el escenario queda más que abierto de cara a la segunda vuelta electoral contra Javier Milei. Vamos a ver qué pasa el 19 de noviembre. ¿Cómo anda, Débora Durieta? ¿Te acostaste muy tarde? Me acosté muy tarde y me levanté muy Pero temprano. se te ve radiante igual. Y aún así, todavía ni siquiera terminé de ver todos los discursos de los candidatos anoche, así que llego a mi casa y sigo trabajando. Sí, tranqui. Igual ahora lo más divertido es meterse en la app y ver cómo fueron los resultados. También tengo que ver eso, pero bueno, estuve todo el día escribiendo sobre los radicales y Juntos por el Cambio. Pero bueno, como comentábamos ayer, ayer se conoció, me faltó la coma, el Congreso que se viene, ¿no? Sí. Todavía no sabremos quién va a ser el próximo presidente de la Argentina, pero sí cómo queda el Congreso. Y lo cierto es que, como bien decía recién Sebas,
el resultado que sorprendió a todos también dejó un nuevo escenario aquí en diputados. Se preveía que la primera minoría podía ser para Juntos por el Cambio. Bueno, no, tanto en diputados como en Senado quedaría en manos de Unión por la Patria. Ahora vamos a repasar esos números y esos datos porque es muy interesante el movimiento que hubo entre las PASO y las generales respecto a la representación en las provincias, pero nos vamos rápidamente a una de las provincias con uno de los ganadores de esta elección del día de ayer, porque va a revalidar su lugar aquí en el Congreso. Le damos de esta manera la bienvenida a Aldo Leiva. Le agradecemos al diputado de la provincia del Chaco, de Unión por la Patria, frente de todos. ¿Cómo anda, diputado? ¿Pudo descansar o todavía está con las emociones de la elección de ayer? Bueno, primero buenas tardes. La verdad que muy bien, algo cansado porque la verdad que también terminamos muy tarde. Hoy arrancamos muy temprano bueno, en el interior siempre se hace siesta. La mía fue muy cortita, pero bueno, al que le gusta esto y bueno, sabe que son los gajes del oficio. Así que bueno, bien, la verdad que muy bien. Y yo lo he escuchado a ustedes y seguramente por ahí algunos memoriosos recordarán que en lo personal siempre fui muy optimista respecto al resultado a obtener y de cara a las elecciones que fue en el día de ayer, más allá de mi optimismo, no puedo dejar de decir que me sorprendió la diferencia, eso sí. Yo estaba con Sergio Massa, iba a ser el candidato más votado, lo que sí me sorprendió muy gratamente la diferencia más que considerable que sacó y que la verdad que nos permite avisorar un noviembre con mucho más optimismo y sigo estando convencido que Sergio Massa va a ser el nuevo presidente de los argentinos. Ahí en su provincia, Unión por la Patria sacó muchos votos, ¿no? Más incluso que los que hubo en las elecciones unos meses atrás para gobernador, que se impuso finalmente Juntos por el Cambio. ¿Cómo analizas ese cambio específicamente de los números entre lo que optó la provincia y lo que optaron a nivel nacional? Bueno, sí, en septiembre, el 17 de septiembre, para ser más preciso, o perder la gobernación. En esta oportunidad no solamente hemos remontado, sino que hemos mejorado los números respecto a esas elecciones. Yo sigo sosteniendo que el caso Cecilia fue determinante a la hora del voto para gobernador en nuestra provincia, un caso policial que se convirtió en político y son cuestiones que lamentablemente cuando se instala de manera tan fuerte una cuestión como esta generan cambios en la sociedad que desde mi punto de vista totalmente inmerecido, porque si hay alguien que merecía el voto de confianza de la ciudadanía era Jorge Milton Capitanich, pero bueno, eso ya es historia. Lo importante es que estamos de pie, nos hemos recuperado. Justamente hoy viajé muy temprano porque estuve reunido con él, analizando las cuestiones que tienen que ver con la transición ya de cara al recambio institucional del próximo 10 de diciembre en nuestra provincia y también preparándonos para el mes de noviembre para que esos votos, que fueron muchos que obtuvimos ayer en la provincia, puedan multiplicarse aún mucho más para hacer nuestro aporte para Sergio Massa. ¿Qué tal, diputado? Sebastián Adida lo saluda. ¿Cómo anda? Muy bien, Sebastián. Bueno, diputado, quedó bastante expuesto que el mapa político de la Argentina ya no es todo violeta. El peronismo logró remontar el resultado en muchas provincias, quedó parcialmente pintado azul, parcialmente pintado de violeta. En ese contexto y con el correlato de lo que va a ser el mapa parlamentario a partir de diciembre, quería preguntarle cómo considera que va a quedar parado Unión por la Patria, que según las cuentas provisorias que todos estamos haciendo va a tener una tropa propia de entre 105 y 109 diputados
nacionales, cómo imagina que va a ser la gestión de los acuerdos, tanto en el caso de si el actual gobierno, digo, si Unión por la Patria va a conservar el Poder Ejecutivo, como en el peor de los casos, si hay otro signo político que conduce los destinos del país. Unión por la Patria va a tener un volumen importante de diputados. En ese sentido, ¿cómo se imagina que va a ser esa dinámica? En principio, yo la única opción que analizo es la primera, la otra no se va. Bueno. No se va a dar. Es una cuestión muy sencilla. El pueblo argentino es muy sabio, sabe que no podemos pegar un salto al vacío, no podemos votar a alguien totalmente desquiciado, que ha maltratado no solamente a la clase política, sino a ustedes mismos, al periodismo en general. Ha tenido tratos muy descortés, por ponerle un término más o menos acorde. Y bueno, y eso se vio reflejado ayer. Entonces, en lo personal, analizo el contexto que nos espera a nosotros. Y en ese sentido, yo voy a adherir a lo que viene planteando Sergio Massa. Él plantea un gobierno de unidad nacional. Eso sin ninguna duda implica la convocatoria a hombres y mujeres que vienen de otros espacios políticos. Creo que cuando hace ese planteo, básicamente se refiere a los hombres y mujeres que provienen del radicalismo, ese radicalismo de Alem, de Irigoyen, de Alfonsín, también a los representantes de provincias que no son de nuestro signo político, pero que sin ninguna duda yo confío en que a partir de esa convocatoria que hace y que después del 10 de diciembre lo va a llevar a la práctica, nos va a permitir acuerdos parlamentarios que posibilite que podamos avanzar en las iniciativas que sin ninguna duda serán muchas y que lo va a impulsar ya en su carácter de presidente de la Nación. Eso que yo estoy anticipando ya se vislumbró en las últimas sesiones, donde después de las PASO tuvimos, la verdad, que un trabajo mucho más intenso que en los meses previos a las PASO. Es verdad. Ahí estaban muy en campaña los meses anteriores, era más difícil, más confrontativos estaban. Yo creo particularmente en mi visión y por lo que converso y por lo que también sé, también tiene mucho que ver con lo que se vislumbraba de cara a esa primera vuelta. Hubo un reacomodamiento importante por parte fundamentalmente del radicalismo. Ahí en el recinto se vio opiniones encontradas ya entre varios de ellos, algunos que tienen una posición mucha más cercana a Mauricio Macri y otros que tienen una visión y una posición con el radicalismo tradicional, ese radicalismo que es histórico, y me parece que hay que mirar hacia ese radicalismo y hacia las fuerzas provinciales para pensar en las alianzas que se vienen en el ámbito del Parlamento. ¿Qué tal, Leiva? Débora Urieta lo saluda. Justo estoy hablando con un radical que me comenta que el miércoles se reúnen con Gerardo Morales y los gobernadores radicales, y lo que me comentan es que justamente la postura que va a tomar el radicalismo es la misma que se conoció hace unas horas por parte de la coalición cívica, que es ni Massa ni Milei, o sea, no van a llamar por el voto de ninguno. ¿Aún así imagina que podría haber una alianza o un acercamiento con los radicales? Esa posición, sin ninguna duda, es, políticamente hay cuestiones que no se pueden decir por una cuestión que tiene que ver con, lógicamente, con el respeto que tienen que tener las fuerzas políticas, los partidos políticos, pero en la práctica eso es liberar al votante de su fuerza política para que, yo no tengo la menor duda, acompañen mayoritariamente a Sergio Massa. No hay radicales en la Argentina que puedan acompañar una propuesta de alguien que ha mancillado al partido, que ha destratado permanentemente. Leía las declaraciones de Suárez Lastra, un hombre histórico dentro del radicalismo, donde dijo: a mí no
Milei. Yo tengo acá en la provincia de Corrientes las definiciones del ex gobernador Colombi, que él se expresó claramente que va a votar a Massa, y así va a suceder a lo largo y a lo ancho del país, no tengo la menor duda. Lo mismo la posición de la coalición cívica. El decir no nos inclinamos por nadie es prácticamente dejar la posibilidad de que Sergio Massa pueda ampliar mucho más su performance en el mes de noviembre. Justamente le quería agregar eso, que algo que dicen los radicales es Javier Milei es el límite, no vamos a hacer nada. Bueno, lo dijeron cuando empezaba a plantearse el proceso electoral, ¿no? Y se coqueteaba en algunos sectores de convocarlo, y la coalición cívica fue quien a través de varios comunicados y expresiones públicas dentro del bloque de diputados plantearon que el límite era justamente un ingreso de Milei, dejando también a consideración, junto con otros referentes de Juntos por el Cambio, bueno, su ingreso, la posibilidad de correrse, ¿no? De irse, de dejar el espacio, porque no compartían la posibilidad de hacerlo. Bueno, desde la izquierda también va a haber un pronunciamiento en ese sentido de que el límite es Milei y le va a dar libertad de acción a sus votantes para que o acompañen a Massa, si bien no va a haber un llamado explícito que acompañen a Massa, pero de alguna manera lo están insinuando, o alguna otra alternativa como el voto en blanco y demás. Pero usted imagina, por ejemplo, retomando la pregunta que le hacía a mi compañera Débora, una puja generacional dentro de la UCR, ¿no? Con los más jóvenes por ahí inclinándose por el apoyo a Sergio Massa para marcar este límite hacia esas visiones más extremistas que hay en el espectro de la derecha argentina, y por ahí los sectores más tradicionales de la UCR resistiéndose a ese movimiento. Es probable, porque la juventud generalmente es rebelde. Todos fuimos jóvenes, alguna no parezca, yo fui joven y fui rebelde, así que por eso siempre defiendo la sana rebeldía de la juventud. Y el radicalismo se ha caracterizado siempre por ser un partido, primero, que debate mucho; segundo, que se ha caracterizado por tener jóvenes que siempre se han rebelado. Yo recuerdo en su momento la puja muy fuerte que fue en la convención del radicalismo en Entre Ríos, donde la juventud asistió mucho a la línea con Mauricio Macri, y estoy convencido de que la juventud, la enorme mayoría del radicalismo, está seducida por el planteo que hace Sergio Massa, la defensa de la educación pública, la creación de nuevas universidades, la salud pública, la industria nacional. Anoche en sus definiciones, cuando habla quiero ser el presidente del trabajo y la seguridad de los argentinos, me parece que ahí contiene gran parte de las expectativas que puede tener no solamente el radicalismo, sino el votante independiente, y lo mismo los sectores de izquierda. Es lógico que tomen una decisión de decir no nos inclinamos por ninguno de los dos, pero convengamos que en su accionar, en su historia, siempre tanto el radicalismo como los partidos de izquierda, las relaciones con el peronismo han sido... también ha habido épocas de turbulencia. Sí. Pero bueno, es parte de la democracia, es parte de la política. Ahora, lo que no tengo la menor duda es que bajo ningún punto de vista no hay ninguna posibilidad de que los radicales o la izquierda terminen votando a Milei. Sí hay una enorme posibilidad de que Sergio Massa siga cosechando mucho más en cada uno de esos espacios de lo que puede cosechar Milei. Te quería preguntar porque también estuviste a principio del mes, en el 7 y el 8, en el Comité de Descolonización, ¿no?, de Naciones Unidas, defendiendo la posición argentina por Malvinas, y el candidato a presidente de Unión por la Patria, bueno, fue uno de los que también habló fuertemente en memoria, ¿no?, de los combatientes, de los familiares, de los caídos, y también en defensa de la soberanía de Malvinas. Contanos cómo te fue en Naciones Unidas y cómo vais también estas discusiones que se van planteando en la campaña electoral de cara también a los posicionamientos de algunos candidatos.
Bueno, la verdad que es una cuestión maratónica porque teníamos la sesión del día martes nosotros. Entonces, el domingo, el lunes fue la reunión y el mismo lunes a la noche estuve regresando para llegar a la sesión, que ustedes recordarán que el quórum fue exactamente 129 al momento de iniciarse la sesión, pero también quería estar presente en ese ámbito donde sin ninguna duda la Argentina sigue sumando respaldo internacional. Y de cara a lo que se viene, me parece que de los dos candidatos, el único que verdaderamente plantea una posición clara y firme es Sergio Massa. Lo de Milei, la verdad que es un mamarracho. Ha tenido manifestaciones cuando dice que admira a Margaret Thatcher. La verdad que me causa repulsión, lo he dicho en el mismo recinto, y como veo el futuro de esas cuestiones a nivel internacional, veo que con Sergio Massa como presidente habremos de afianzar todas esas demandas que, como dije, sigue sumando adhesiones y que va a costar seguramente mucho, pero yo estoy convencido que las futuras generaciones habrán de ver el fruto de todo este esfuerzo que venimos haciendo como gobierno y que es un tema que siempre es muy caro a los sentimientos del pueblo de la nación argentina, y cuando hay son tan importantes para la nación, para el pueblo, los dirigentes políticos, por lo menos los que venimos del campo nacional, popular, o que formamos parte de fuerzas políticas que históricamente han planteado la reivindicación de la soberanía nacional en su conjunto y en particular la cuestión Malvina, estoy convencido que teniendo dirigentes y gobernantes de esa naturaleza, el camino se hace seguramente difícil, pero no porque sea difícil hay que abandonar esa lucha, y que alguna vez va a terminar definitivamente con el Reino Unido reconociendo que nos usurpó, reconociendo que el tiempo del colonialismo está agotado. Tenemos 17 colonias actualmente en el mundo, casualmente 10 de esa colonia es por parte del Reino Unido, y bueno, ya entre esas 10 están las Islas Malvinas, así que hay que seguir luchando, hay que seguir demandando, golpeando puertas, porque en definitiva es el camino que implica en estos tiempos. Es decir, no podemos estar en otro modo que no sea el diálogo, que no sea la diplomacia. Usted plantea que lo que dice Javier Milei es un mamarracho, aún así casi el 30% del electorado se inclinó por Javier Milei. Incluso ese número se mantuvo entre las PASO y las generales, pese a que hizo un montón de declaraciones que fueron por lo mínimo polémicas. Desafortunadas. ¿A qué le atribuye que aún así un 30% se incline por el candidato que usted dice es un mamarracho? Bueno, que es parte de la realidad política que tenemos en Argentina. Seguramente los partidos políticos tradicionales tenemos grandes responsabilidades de no haber estado seguramente a la altura de las circunstancias, de haber generado expectativas que después no fueron logradas, y eso sin ninguna duda genera mucha desencanto en muchos sectores. Pero también, si uno repasa los diferentes actos electorales que hemos tenido del 83 a la fecha, siempre hubo un sector, en su momento fue Alzogaray, López Murphy. No hay que olvidarse que López Murphy, después del desastre de la Ruda, estuvo cerca de ingresar a segunda vuelta. Creo que había alcanzado la verdad que no recuerdo en este momento un porcentaje, pero fue más que considerable, y había sido uno responsable del desastre que generó de la Ruda. Hay un sector de la sociedad, primero un sector importante antiperonista, y a eso hay que agregarle también el descontento de gente que sin ninguna duda de buena fe por ahí cree que estos personajes verdaderamente pueden hacer la cosa mejor de lo que hacemos los partidos tradicionales. Y por ahí no se acuerdan o no tienen una memoria tan vivida sobre lo que fueron los años del menemismo, donde
se dieron factores que ahora se pretenden emular, ¿no, diputado? De todos modos, si bien lo más apasionante pasa por la discusión electoral, lo quería traer un poquito también a la actualidad parlamentaria. Quería ver qué información nos puede aportar sobre cómo sigue la ruta aquí en la Cámara de Diputados, si va a haber trabajo de comisiones en los próximos días, si se está planeada alguna sesión de acá al balotaje, si la idea es seguir trabajando sobre la agenda que envía el Poder Ejecutivo. Se hablaba, por ejemplo, de este proyecto de compras anticipadas previaje. ¿Qué nos puede anticipar, diputado? Hoy nada, me estás pidiendo mucho. Primero y principal, que sin ninguna duda, y esto yo siempre digo, hay que plantear las cosas tal cual son, ¿no es cierto? Creo que todos estábamos... Ay, la comunicación se nos perdió, pisaba alguien el cable equivocado y se nos desconectó el diputado Aldo Leiva. Ojalá podamos volver a conectarlo porque todavía nos quedaban algunas preguntas más para hacerles respecto ya no tanto de la actividad política, porque renueva el diputado Leiva. Es uno de los 3 diputados, tenía la provincia de Chaco 3 diputados en juego y con el resultado electoral de ayer finalmente se incorpora uno de cada fuerza, uno de Unión por la Patria, el diputado Leiva, uno de Juntos por el Cambio y también uno de La Libertad Avanza, uno de los 37 legisladores que pueden llegar por este resultado electoral al Congreso, es de la provincia del Chaco, bueno, y también de otros lugares. De Catamarca... Muy cercano al gobernador Capitanich, ¿no? Leiva. Leiva, sí, exactamente. Claro, claramente. Sí. Y además el primer diputado excombatiente o héroe de Malvinas, ¿no? Que también hay que decirlo, lo hemos repasado mucho el año pasado, que además le había tocado asumir en ese contexto los 40 años de democracia también y de los 40 años del conflicto bélico en Malvinas, así que fue muy reconocido, ¿no? El año pasado le entregaron placas en conmemoración de esa gesta, pero son en diputados la mitad de las bancas las que se renuevan. Exactamente, 130 bancas en diputados y 24 en el Senado. 12 de Cava. 12. Sí, este año toca un poquito más de la mitad, ¿no? De las bancas, porque son 257. Claro, porque como es número impar. Se renuevan 130, el doble daría 260. Sí, total. Son 12 de Capital, 35 de Provincia de Buenos Aires, 9 de Córdoba, por ejemplo. Santa Fe es otra de las que tiene muchas bancadas, que son 10, y después Tucumán 5, y el resto, 5, ¿no? Mendoza 5 también, y el resto entre 2 y 4 bancas. Lo más paradigmático de todo para mí fue que Catamarca, que ponía en juego 2 bancas, se que las quedó las 2 el oficialismo. No entra nadie en representación de otra fuerza. Y algo similar pasó también en varias provincias donde el oficialismo no tuvo ninguna banca. Eso no le pasó. Juntos por el Cambio perdió bancas en varias provincias que no tienen ninguna representación. Y otro dato que se conoció a la madrugada es, por un lado, esto de Catamarca, que vos decías que en un principio se contaba una de las bancas para La Libertad Avanza, finalmente le quedaron en manos del oficialismo. Y por otro lado, que en la provincia de Buenos Aires la izquierda también por la madrugada logró sumar una banca, si mal no recuerdo, es para Cristian Castillo. Sí, de la provincia de Buenos Aires. Así que, exactamente. Un sociólogo de la UBA. Exactamente, así que la izquierda al frente... Compañero histórico de mis generaciones. Bueno, el FID va a tener 5 bancas, porque no olvidemos que no ponía ninguna en juego en esta elección, así que sería un total de 5 bancas. Se agranda un poco más la izquierda. En Tierra del Fuego tampoco perdió su banca también, que ponía en juego Juntos por el Cambio. Exactamente, el PRO. En la provincia de La Rioja, decíamos, tampoco obtuvo ninguna. Los diputados de Juntos por el Cambio perdieron su banca y fueron reemplazados en algún sentido por La Libertad Avanza, igual que en Formosa, ¿no? Formosa tuvieron una pésima elección Juntos por el Cambio. Se quedó afuera, por un lado, el jefe de bloque de los radicales en el Senado, Luis Naidenov, y acá en diputados también se perdió, o no logró entrar más bien, el radical Ricardo Burjaile. Ahí, una remontada, completar la información. Que ahí también lo llamativo es que, Jujuy, es otra de las provincias llamativas, que las 2 bancas del Senado quedaron para La Libertad Avanza. Provincia gobernada nada menos que por Gerardo Morales, que fue electo. La restante es para Carolina Moisés, que había tenido ahí un litigio judicial para ver si podía presentarse como candidata, finalmente lo pudo hacer. Y ganó, y salió segunda. Sí, salió segunda y ganó. También, como para destacar, es el de la provincia de Santa Fe, donde el periodismo
tuvo una remontada muy importante, logró la misma cantidad de bancas que Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Recordemos que el escenario había sido bastante desfavorable para el peronismo en las PASO, pero había arrasado Juntos por el Cambio. Totalmente, exactamente. Le fue peor a Juntos por el Cambio que al oficialismo, como que se invirtieron ahí un poco. Pasa que ahí hubo una dinámica muy particular en lo que fue el gobierno de Omar Perotti, que no olvidemos que hubo un cortocircuito entre lo que era el actual gobernador y el candidato del peronismo, Marcelo Lewandowski. Muy poca campaña en tándem, digamos. En cambio, a nivel nacional se alineó un poco más la cuestión. Y no olvidemos que ahí está, entre otros, bueno, Agustín Rossi, que es candidato a vicepresidente pero Germán Martínez de Juntos por el Cambio, y Germán Martínez. Martínez. Lista, y van a haber 2 funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, o sea, que no responden a Omar Perotti, sino al propio gobierno, que son Cariñano, la directora nacional de Migraciones, y también Diego Giuliano, que es el ministro de Transporte del Frente Renovador de Sergio Massa. Santiago del Estero estaba viendo también 4 bancas en juego, las 4 para el oficialismo santiagueño, que es aliado del oficialismo de nacional, dejando afuera Juntos por el Cambio también. Se quedó afuera de 4 provincias de la representación total, digamos. No tiene ningún representante, ni en Santiago del Estero en esta elección, ni de Tierra del Fuego, ni de Catamarca, ni tampoco, decíamos, de la provincia de La Rioja, donde también La Libertad Avanza dio un batacazo y se impuso en ese distrito. Amán, déjame completar la información de los ministros, porque recién hablábamos, por ejemplo, de Diego Giuliano, pero van a haber otros ministros que van a desembarcar en esta Cámara de Diputados. Tenemos que hablar, por ejemplo, del canciller Santiago Cafiero, que fue parte de ese acuerdo de cúpulas a último momento, donde también se pusieron en juego las candidaturas presidenciales, se trocó la candidatura de Guado de Pedro por la de Sergio Massa, pero como parte de ese paquete de acuerdos se le ofreció como compensación por bajar la candidatura de Scioli al espacio Alberto Fernández las candidaturas a diputados nacionales de Santiago Cafiero y también de otra ministra, de Victoria Tolosa Paz, que va a ser su segunda experiencia aquí en la Cámara de Diputados, y también va a estar Martín Soria. Sí, ministro de Justicia, que entró raspando en la provincia de Río Negro. Ahí Juntos Somos Río Negro tampoco hizo una buena elección. No olvidemos que ellos iban con boleta corta, ya se repartían boletas con la boleta nacional, por un lado de Javier Milei y por otro lado de Sergio Massa. Pero bueno, lo cierto es que no alcanzó, así que Juntos Somos Río Negro en la Cámara de Diputados, que hoy tiene 2 diputados, va a pasar a tener 1 solo. Y a esto hay que sumarle que, no olvidemos que Juntos Somos Río Negro integra el interbloque Provincias Unidas junto con los misioneros. Que tuvieron una buena elección, digamos. Que tuvieron una buena elección y que hicieron una alianza con Sergio Massa. La boleta era un híbrido, pero iban pegados con la candidatura de Sergio Massa, apareciendo boletas con 3 bancadas. O sea, el oficialismo ahí perdió su bancada, su banca que ponía en juego, y las 4 de las 4 que había de Misiones, una se la quedó Juntos por el Cambio y 3 el Frente de la Concordia Misionero, con una estrategia que le fue más eficaz que la de Juntos Somos Río Negro, su compañero de bancada. Ir con boleta corta a veces no rinde tanto. No te arrastra la figura presidencial y perdés ahí. En la provincia de Buenos Aires, bueno, fue una locomotora la candidatura de Axel Kicillof, que traccionó mucho también para Sergio Massa, pero también en la boleta para candidatos a diputados nacionales, y el oficialismo logra retener 16 nada menos. De hecho, me parece que crece. Sí, tiene más representantes de la provincia de Buenos Aires que la elección anterior del 2017 y la del 2019. Tal cual, así que por la provincia de Buenos Aires la representación del oficialismo crece. Hay algunos diputados que renuevan, como es el caso de Máximo Kirchner, de la propia presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. Tenemos el caso de Rodolfo Tailade, por ahí otros diputados que tienen menos renombre, pero que son muy importantes en el trabajo cotidiano, como Natalio Saracho, que es de los movimientos sociales. Y también Juan Marino renovó. También está Ramiro Gutiérrez del Frente Renovador. Sí, referente de temas de seguridad del gobierno de Sergio Massa y de el Frente Renovador. Bueno, también Luana Volnovich, ¿no? Que es la directora ejecutiva del PAMI, que también ingresó como diputada y inmediatamente renunció para asumir con el triunfo de Alberto Fernández. Mencionábamos los casos de Cafiero y también de Tolosa Paz. También un caso particular, una economista que era bastante conocida en el ámbito periodístico, Julia Estrada. Sí, directora del Banco Nación. Directora del Banco Nación, le va a dar aire fresco a el ala económica, de la heterodoxia económica del Frente de Todos, de la Unión por la Patria, seguramente va a ser renombrado así
el bloque. Y además me parece que va a ser una buena sinergia con Itaí Hackman, que también ingresó nuevamente, renovó su bancada junto en el oficialismo en la ciudad de Buenos Aires. Obtuvo 4 bancas, renovando 3 diputados que están actualmente, Hackman, Penaca y Valdés, y sumando a Lorena Pocoy. Tal cual, que es una diputada, no es de la Cámpora, pero es cercana a la Cámpora, es de legisladora porteña que viene para acá. ¿Y Carlos Heller renovaba ahora? No. Entonces me quedó el porteño. Así que van a tener un bloque súper económico interesante. Está muy conforme con el desempeño de Carlos Heller, así que seguramente va a seguir como el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Me quedé pensando en mi comisión, que es la de Presupuesto y Hacienda. Que ahora vamos a ver cómo se resuelve, qué van a definir con respecto al presupuesto que ya fue presentado el 15 de septiembre, pero habían asumido un compromiso a partir de un pedido de Javier Milei de que no se discutiera hasta que no se definiera el presidente, o por lo menos que pasaran estas elecciones que definían un poco más el panorama, ¿no? Ahora, con este panorama, me parece que por ahí el oficialismo toma la posta y empieza la discusión porque le viene bien para confrontar con Milei en el debate público. El asunto es que cuando Milei hizo ese pedido, él daba por descontado que ayer se iba a conocer al próximo presidente y que el próximo presidente iba a ser él. Bueno, no pasó eso, así que hay que ver si pide una prórroga. Hay que ver si pide una prórroga para que se debata después Igual de me noviembre. parece que son 4 semanas, ¿no? Hasta las próximas elecciones. Sí, es el 19, claro, un poquito menos de un mes. Son 4 fines de semana por lo menos por delante. El 19. Están hablando de posponer ese feriado. Eso te iba a decir, que es el 20 de noviembre es el feriado. Están viendo de pasarlo para el 27 para evitar que gente que se va por turismo o lo que fuere no vote, entre otras cosas. De todas maneras hay que ver que ya sacó los pasajes, ya hizo reservas y demás. Sensato, aunque se presentó cierta ambigüedad en el mensaje, en la comunicación pública, porque Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, salió a decir, que no había ninguna información que tuviera que decir el gobierno al respecto todavía, por lo menos. Así que quedó como medio confusa la información pública sobre esa cuestión, pero es verdad, está esta versión de que se va a posponer y sería, la verdad, bastante prudente poder hacerlo porque le facilitaría el voto a mucha gente que de otra manera podría verse, se le podrían, distorsionar sus planes de vacaciones, ¿no? Sí, y además también si pospones un fin de semana más el feriado, por ahí hay más gente que se vaya después. Claro, sí, porque no pasa muchos decidieron no irse por las elecciones, claro, ¿no? Sí, es una decisión win-win, ¿no? Porque por un lado no afectas al turismo y por otra parte... Pero si ya reservaste... Sí, ya sacaste los pasajes. Vas, pero por ahí es menos la cantidad que se va porque él no sabe que va a haber un feriado largo que se puede posponer. Hay que ver porque también es un momento, el feriado para descansar y si está toda la tensión de las elecciones es un temita. Por lo menos nosotros no vamos a descansar. Nosotros no vamos a descansar hasta que llegue el día de la asunción de los nuevos diputados, porque después sí tenemos 3 meses hasta que empiezan las ordinarias y veremos qué pasa con las extraordinarias. Para mí va a haber prórroga, no sé si prórroga ordinaria, pero extraordinarias si segurísimo. No se aprueba el presupuesto antes del 10 de diciembre, se prorroga hasta el 31, segurísimo, es lo más prudente, pero no sé si enero se va a tomar extraordinarias, se pueden convocar, pero en general la dinámica del Congreso es que es muy difícil traccionar para los primeros días de enero, porque es un movimiento de mucha gente en tanta incertidumbre. Me parece que, como sucedió este año, que comenzaron el 26 de enero, ¿te acordás? Ahí al filo. Al filo. Y el año anterior había pasado lo mismo, cuando Massa había asumido como ministro, en octubre, septiembre del 2022, que también se convocó a extraordinarias, pero en definitiva comenzaron los últimos días de enero. Pero se viene, por un lado, un candidato que se caracteriza por su hiperactividad, Sergio Massa, y otro candidato que también tiene muchas ganas de, en caso de ser presidente... Cambiarlo todo. Cambiarlo todo, así que yo no diría Ese nada. presupuesto no le va a gustar. Me parece que no, que va a haber que hacer uno nuevo. Veremos, por ahí no, por ahí solamente hay que empezar a discutir y ver cómo se va transitando la llegada al 19 de noviembre. No guarden sus DNIs, déjenlos cerquita en la billetera porque van a tener que volver a ir a votar. Sebas, nos vas a contar de un proyecto que yo creo que todavía no ingresó, ¿no?, al Congreso, pero sí es uno de los caballitos de batalla de esta nueva etapa electoral que es el balotaje, donde Sergio Massa había anticipado que tiene que ver con institucionalizar el previaje. Exactamente, sí, se está trabajando en eso, en la presentación de este proyecto que tiene como autor a otro de los ganadores de este domingo electoral que acaba de pasar. Hablamos de Matías Lamens, ¿no? Matías Lamens es el primer candidato a legislador porteño y
tuvo una gran performance electoral y es muy valorado en el equipo económico de Sergio Massa y es considerado, ¿no?, como una pieza importante del gobierno que se viene en caso de que Sergio Massa logre en el balotaje imponerse en las urnas y ser electo presidente. Por lo pronto está esta idea institucional de convertir este programa virtuoso de preventa turística en una política de Estado que traspase las intenciones de un gobierno o de otro, que no dependa solamente del gobierno de turno, sino que pueda ser una política de Estado apropiada por cualquier gobierno que pueda venir. Entonces decíamos que es un programa de preventa turística que te reintegra el 50% del valor del viaje para determinadas fechas que son determinadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Es un programa que ya está probado en éxito, tuvo muy buena aceptación pública, hubo muchas ventas. Por lo pronto hay que hablar del último fin de semana largo, el que combinó también el feriado del Día de Diversidad Cultural, que fue récord. El Super XL. Tal cual, fueron 4 días seguidos, viernes, sábado, domingo, lunes, que tuvo 1,5 millones de turistas movilizados en todo el país, y este programa de previaje tuvo mucho que ver con eso. Fue un refuerzo se lo proporcionó importante. mucho, ¿no? Antes, para el mes de agosto-septiembre, Sí. para quienes compraran paquetes turísticos para ese fin de semana largo, que era Tal el cual. último más largo, porque Sí. bueno, nadie pensaba lo del balotaje como una posibilidad de fin de semana, sino un día para las elecciones. Claro. Son de todos modos programas un poquito más acotados, vos tenés una ventana Claro. de tiempo Más chica. chiquita para poder comprar, y también las fechas son más chiquitas, lo que se apunta, porque al principio las primeras ediciones tenían que ver con resucitar un turismo que estaba totalmente muerto a partir de lo que fueron las consecuencias y los efectos de la pandemia. Entonces le da libertad a la gente de sacar pasajes en ventanas de tiempo mucho más grandes y poder viajar también en plazos de tiempo más cómodos. Ahora, después se buscó una sintonía más fina, pero la verdad es que este programa de preventa turística está funcionando muy bien y sigue siendo uno de los caballitos de batalla del gobierno, que quiere seguir proponiendo agenda después de lo que fue, por ejemplo, la media sanción del programa de descuento del IVA, Compra sin IVA. compra sin IVA, exactamente. También la eliminación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría de trabajadores, y no quiere aflojar el Poder Ejecutivo Nacional en esta agenda propositiva para seguir también convenciendo a gente que está analizando cuál va a ser el voto de cara al balotaje. Por eso me parece que son programas y proyectos que le permiten dar múltiples voceros al oficialismo, ¿no? Si están acá en la Cámara de Diputados, puede movilizar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por ejemplo, y distintos interlocutores van poniendo en valor y hablando de esta iniciativa. Sí, seguro, porque también dinamiza mucho lo que es el movimiento turístico en destinos que no son tradicionales. Claro. Sirve, por supuesto, locas. para los destinos que son más mainstream, al estilo de las cataratas del Iguazú, el Calafate, Bariloche, Salta, Mar del Plata, pero también se empiezan a explorar otros destinos no tradicionales, y esta herramienta del previaje realmente es un estímulo muy importante, es una ayuda que agradecen los operadores turísticos de esas regiones que de repente no tienen una exhibición tan amplia como la tienen los destinos que son más potentes o más conocidos por el público masivo. La iniciativa del gobierno comprende la creación de un régimen plurianual de incentivos para la promoción del empleo, las inversiones y la formación en la actividad turística. Seguimos con más detalles en la próxima placa sobre este proyecto de ley previaje. El solicitante es el que dispone de un rango reducido de fechas, esto es lo que comentaba antes, ¿no? Se dispone de un rango reducido de fechas para poder realizar la compra anticipada, y también tiene un periodo de tiempo para cargar los comprobantes emitidos por estos prestadores habilitados. Por cada comprobante emitido por compra de servicios turísticos, como puede ser pasajes, en avión, en bus, en tren y demás, estadías hoteleras, paquetes, comercializados por estos proveedores adheridos al programa, el beneficiario va a recibir un crédito que es equivalente al 50% de lo que haya gastado en una tarjeta precargada. Es una tarjeta física que te la envían al domicilio una vez que uno hace el registro
de la cuenta, Sí, ¿no? lo que buscan es, bueno, motivar no solamente que vos compres paquetes turísticos, Sí. porque eso hace que el reintegro sea mayor, Claro. ¿no? Tanto pasajes de avión como paquetes turísticos son mayor la cantidad de dinero que te reintegran, porque con los colectivos, los viajes en micro, los viajes, o si reservás un hotel de manera particular, te Sí. reintegran menos cantidad. La idea es que vos lo puedas reinvertir en restaurantes, en actividades como excursiones. Tal cual, tiene un efecto multiplicador. No se agota el beneficio Claro. para los prestadores turísticos habilitados, sino que después ese crédito se vuelve a reutilizar en también para más compras Para consumo, vinculadas. más que nada. Sí, pero más que nada vinculadas a hotelería, gastronomía y turismo en general. Claro, Digamos, te a todo ese pagas la rubro. excursión que no Es te más, lo compraste en puedes el utilizar paquete. incluso en tu propia ciudad. Sí. No sé si eso es correcto o no, si esto, pero se puede utilizar, por ejemplo, en librerías, en restaurantes y demás. Así que En no es casas una... de regalos, Tal cual. para comprar los alfajores para los Sí. compañeros de trabajo, Eso es lo por más ejemplo. importante. En ¿no? general es Para en dar el las mismo año en golosinas curso, para- se puede utilizar este crédito hasta el 31 de diciembre del año en curso. Perfecto. Esto de todos modos va cambiando de programa en programa. Bueno, según la ley va a establecer otros criterios, porque también lo Sí. que quieren es automatizarlo un poco, Claro, ¿no? Para tal que cual. esos porcentajes se acomoden a lo largo del tiempo. Sí. A Bueno, ver, en la otra siguiente placa vamos viendo un poquito más de información. ¿Cuáles son entonces las compras que generan crédito? Lo decíamos un poquito antes. Hablamos, por ejemplo, de todos los servicios turísticos que son comercializados por prestadores habilitados. Y esto tiene que ver con agencias de viaje, alojamiento, hablamos de hoteles, pensiones, hostels, vuelos y pasajes de ómnibus de larga distancia. Estos tipos de servicios tienen un tope de hasta 100.000 pesos de reintegro. O sea, vos podés gastar hasta 200.000 y te reintegran un máximo de 100.000. Claro. Los demás servicios que uno pida, solicita el reintegro, tiene un tope de 5.000 pesos en total. Claro, los más caros, los que vos pagás más caros, te reintegran hasta 100.000, te reintegran Claro, hasta pero ese si tope. vos, por ejemplo, vas a alquilar un auto, ahí no te van a reintegrar 100.000, sino que te van a estar reintegrando un máximo de 5.000 Claro, pesos exacto. en total. Para que puedas pagarte la nafta, Claro. por ejemplo, o alguna Sí. otra cosa. Vamos que a ver compras. más ejemplos en la Dale. siguiente placa. Lo que buscan es que los gastos más caros que tenés Claro. en el viaje puedan ser amortizados de alguna manera y reintegrados para reinvertirlos y no llegues con la plata justa, digamos. Sí, si vas a hacer un viaje un poquito más caro, esos 200.000 pesos, te conviene poner algunos de los comprobantes emitidos a nombre de una persona y otros comprobantes emitidos a nombre de la otra persona Claro. con la que estás, tu acompañante del viaje, para poder dos tarjetas. después pedir, con 2 tarjetas, poder pedir una mayor cantidad de reintegros. Ese es un pequeño tip para quienes nos estén viendo en este Muy momento. bien. Bien. La experiencia de Sebas con el previaje. Sí, ya tuve, creo que 2. Había Bien. Yo viajado pude hacer uno a La solo. Puna en medio de la pandemia, cuando nadie viajaba, y la verdad que Muy súper bueno. bien. La verdad que sí, una experiencia bárbara. Yo también me fui a Funcionó todo. Jujuy con el previaje. Sí. Bueno, ya que estamos, los recomendamos para todos Sí. porque es una herramienta que funciona bien. Hay un procedimiento para poder utilizar, primero hay que comprar, primero hay que hacer la carga del viaje. El orden de todos modos es indistinto. Uno puede primero comprar los servicios turísticos y después cargar el viaje, o viceversa. Primero cargar el viaje y después comprar los servicios turísticos. Allí los beneficiarios tienen que dejar constancia en un formulario ingresando con la cuenta Mi Argentina, en el que deberán constar la siguiente información: el origen del viaje, el destino y las fechas de salida y regreso. Una vez que ya está completa esa información, se valida. Ahora lo vamos a ver en la siguiente placa. Ahí estamos llegando, perfecto. Carga de comprobantes. Claro, después, una vez que ya tenés el viaje registrado exitosamente, el siguiente procedimiento es la carga de los comprobantes, es decir, con los servicios ya contratados. Una vez que el viaje está registrado, se procede a la carga de los comprobantes, que tienen que estar facturados, esto es lo que yo decía antes, por supuesto en moneda local, en pesos, a nombre de la persona que solicita el reintegro, con el detalle de los servicios contratados. Para poder localizar a los prestadores en la carga de comprobantes, se debe ingresar el quit de la empresa. La verdad que es muy fácil, solamente ingresás el numerito del quit y después ya te detecta cuál es la empresa y después se pone continuar el trámite. Es muy sencillo y hay muchos tutoriales también que La te verdad que muestran. sí, Hay es que súper- comprar primero los paquetes. Es súper y los didáctico, pasajes. muy expeditivo, es un trámite muy fácil y se valida muy rápido. O sea, te aparece, se visualiza cuál es
el monto que te van a reintegrar y ya te aparece si está validado, ¿no? Y además, si tenés cuenta del Banco Nación, en la aplicación te aparece entre tus tarjetas la tarjeta previaje con el monto que tenés para gastar. Algo muy importante que había omitido, que había pasado por alto, es que si sos jubilado o jubilada, el reintegro es mayor al 50%, es del 70%, así que atención, es una muy buena oportunidad para personas de la tercera edad que, bueno, les están dando un descuento más que importante y te permite afrontar estos gastos. Cada comprobante no puede tener un mínimo, un monto que sea menor a 1.000 pesos. O sea, cada comprobante tiene que ser de 1.000 pesos más. Pero el total de los comprobantes, la sumatoria, no puede ser menor a 10.000 pesos. ¿Sí? O sea que, digamos, el mínimo que te van a reintegrar finalmente es de 5.000 pesos. O sea, vos tenés que presentar comprobantes por 10.000 pesos para poder acceder al reintegro de 5.000. Sí, si no directamente no entras. Igual la verdad que 10.000 pesos es nada, digamos. O sea, ningún pasaje sale menos que eso, ninguna fin de semana, por más que alquiles una noche en un lugar, tampoco sale menos que eso. Para una persona sale mínimamente 5.000 pesos. Un pasaje de ida a Pinamar o a Villa Gesell o a Mar del Plata sale más o menos, estamos hablando de más de 10.000 pesos, así que es muy fácil llegar a este mínimo. No es que te están pidiendo requisitos inalcanzables. Y además también, por ejemplo, si tenés a alguien que te presta una casa en la costa y vos pagás el pasaje del bondi nada más, bueno, con esa plata que te reintegran podés más o menos garantizarte algunos consumos, ¿no? Tal cual, podés salir a comer a un parador en la playa. O podés comprar también con la tarjeta, bueno, no con la tarjeta de débito, porque no te devuelven el IVA, porque es tarjeta previaje. Claro, sí, con la tarjeta previaje, es una tarjeta física, vas a cualquier comercio adherido y lo pasás por un postnet y te lo descuentan de ahí, funciona como una tarjeta de débito. De crédito, de débito. Como decía antes, volvamos unos pasitos para atrás, transcurrido un tiempo de la carga de los comprobantes, la solicitud de reintegro de cada uno de los comprobantes se valida, es decir, lo vas a poder ver muy fácilmente cargado en el sistema. Ahí se visualiza el monto del beneficio en el perfil del solicitante y poco después se efectiviza el crédito a favor. Se efectiviza en esta tarjeta de crédito que venimos, de la cual venimos comentando. Esto puede verificarse ingresando a la cuenta asociada a la tarjeta precargada. La tarjeta física, como decíamos antes, se recibe en el domicilio luego de realizar el registro de la nueva cuenta de previaje. Seguimos a la próxima placa. El proyecto del Poder Ejecutivo Nacional contempla también otras patas, esto lo vamos a leer más rápidamente, por ejemplo, reducciones a las cargas patronales y un bono de crédito fiscal para las empresas turísticas, hoteleras y gastronómicas que incorporen nuevo personal. Hablamos, por ejemplo, de la reducción del 80% de la alícuota durante los primeros 12 años 12 meses. Contados. 12 meses. Sí, no, 12 años sería un montón. Es un montón, eran muchos gobiernos y se iba a armar lío. Sí, es una política de Estado, pero tampoco para tanto, o sea... Son entonces 12 meses contados a partir del inicio de la relación laboral. Durante los subsiguientes 12 meses, la reducción de esta carga patronal será del 50% y en el tercer y cuarto año, en el tercer y el cuarto periodo de 12 meses, del 40%. O sea, 4 años para ir disminuyendo desde el 80 al 40% las cargas patronales para que este circuito virtuoso que implica el previaje, que es además posibilitar a otros destinos o destinos que no están tanto en el horizonte de los lugares preferentes de las vacaciones, puedan ir teniendo más movimiento durante el año, sobre todo, ¿no? Para poderse ir en la semana, tomarse una semana en medio del año o los fines de semana largo y promover la incorporación de personal registrado, sobre todo, porque la carga patronal es el aporte que hace la empresa para el registro de los trabajadores. Entre ellos, lo que tiene que ver con la jubilación y con la obra social, que paga una parte el trabajador y otra parte el aporte patronal. En este caso lo estaría amortizando el Estado. Sí, esa era la regla general, pero por ejemplo cuando se trata de incorporaciones de mujeres, la reducción de carga patronal ascenderá al 100% durante los primeros 12 meses. También hablamos de este mismo beneficio respecto de personas menores de 24 años y mayores de 55. El área de servicios de turismo tiene mucha mano de obra, mucho empleado, feminizada, mucha actividad feminizada, porque son servicios, porque también son limpieza y gastronomía y mucha juventud, ¿no? Hay personas que por ahí pueden desarrollar tareas
más de adultos. A veces son trabajos estacionales, hay gente que trabaja en la temporada y después tiene que estudiar o tiene otras obligaciones y no puede sostener ese trabajo, pero este es un proyecto que realmente alienta la contratación de personal joven por todos estos beneficios de los que venimos comentando. También alcanza a personas con discapacidad y a personas que previa a su contratación hubieran sido beneficiarias de programas sociales y de empleo. Así que es una ley muy completa que aborda una numerosa cantidad de aspectos. Recién lo decíamos, ¿no? Por un lado, esta herramienta para alentar el turismo y para también dinamizar la industria, ¿no? Este circuito virtuoso, ¿no? Alentar el consumo de la gente para que eso genere mayor contratación de personal. Exacto. Y esto va de la mano también de este tipo de beneficios impositivos también, ¿no? Para las empresas para que contraten personal. Condiciones, digo, menos precarias para la contratación, porque también, si te descuentan los aportes, quiere decir que la persona está registrada. Sí. Bueno, seguimos comentando algunos detalles. Los beneficiarios y beneficiarias de este régimen podrán gozar de un bono de crédito fiscal equivalente al 30% del monto de las erogaciones efectivamente realizadas. Para las pymes, el bono de crédito fiscal ascenderá a un importe equivalente al 40% de las inversiones mencionadas, en tanto que para las microempresas el porcentaje crece hasta el 50% y este beneficio podrá utilizarse para la cancelación de los montos a abonar del impuesto a las ganancias, del impuesto al valor agregado e impuestos internos. Así que bueno, ya saben, es una herramienta que da respuesta a una multiplicidad de necesidades y situaciones y realmente es un estímulo para el turismo. Y una manera también de ir cambiando estas estrategias y los hábitos de los trabajadores y las trabajadoras. Ha cambiado mucho el mundo laboral y entonces en ese sentido también las condiciones para poder acceder al descanso, ¿no? Recordemos que en Argentina, dentro de la ley de contrato de trabajo, si bien hay mucha precarización laboral y muchas personas que no acceden en igualdad de condiciones al derecho a las vacaciones, se garantizan las vacaciones pagas y reconocidas. También es verdad que las condiciones para las familias muchas veces para tomarse el descanso están justamente relacionadas al año y al ciclo lectivo, pero quienes o tienen hijos más grandes o ya han criado y se han digamos, desvinculado de esas responsabilidades o no tienen familia que organizar horarios, bueno, también se estimula que muchos destinos turísticos puedan ser visitados durante el año. No solamente porque son un poco más baratos, sino porque están estos programas que estimulan la posibilidad de recorrer otros lugares de la Argentina, también a partir de la promoción de las economías regionales. Con este informe nos vamos a la pausa, volvemos en un ratito, tenemos más para compartir y seguir analizando el resultado electoral del pasado 22 de octubre. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo.
pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 de la mañana y 1 minuto. Me parece que el tema de haber buscado esta medida intermedia de los 6 meses de actualización es positiva, ¿no? Es positiva porque también hay que entender que nosotros necesitamos darle una cierta protección a los inquilinos, desde nuestro espacio al menos lo vemos así, porque siempre consideramos que la relación de los alquileres es una relación asimétrica entre quien es propietario y quien es inquilino. Ustedes saben que en la primera etapa las universidades que se crean no tienen presupuesto asignado porque solamente no comienzan a funcionar, digamos, tienen que elaborar sus estatutos, su proyecto institucional, definir su oferta académica. Concluido ese momento sale la resolución de puesta en marcha a partir de que se evalúa en la CONIAU y en el Ministerio la propuesta presentada por el rector organizador, que lo designa el Poder Ejecutivo Nacional, y a partir de ahí comienza la puesta en marcha y entonces ahí sí se le asigna presupuesto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Hola, ¿cómo va? Este fue un proyecto que desde el primer momento tuvo el respaldo, el aval y el acompañamiento de todas las provincias y de todos los legisladores que tienen industria del calzado en su provincia, tanto los riojanos como los catamarqueños, los santafesinos, los cordobeses. Creo que el resultado ha sido muy bueno, por lo menos lo que se visualiza, muchos comercios están acompañando, han puesto los carteles en los comercios, sí, donde explican que se paga, digamos, con débito y se descuenta el IVA. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Ellos son tu voz en la primera edición.
DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo en el país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Seguimos aquí en la tercera edición, rememorando un poco, analizando los datos, los números, lo que ha dejado esta elección, porque se definieron nada más y nada menos que la Cámara de Diputados y de Senadores. Y hay algunas figuras relevantes que se van del Congreso de la Nación, decíamos los que vienen, los que renovaron sus bancas, pero algunas figuras relevantes que hacemos el recuento antes de empezar el programa, importantes, ¿no? Por ejemplo, Mario Negri deja este cuerpo después de como 18 años, ¿no? Sí, sí, y ser el presidente del interbloque Juntos por el Cambio durante muchos años y en los últimos 2 años solamente del bloque radical. De una parte del bloque radical. Bueno, digamos, era ¿no? Evolución Radical, tenés razón. Después otro radical que se va, de Evolución Radical, que tuvo un rol muy importante, muy, si que se quiere, protagónico en estos 4 años, fue Alejandro Cacase, que tampoco, en el caso de Mario Negri, no fue por la reelección. Ya cerraba su carrera, había tenido la intención de disputar en las internas de Juntos por el Cambio para la gobernación, ¿no? Exactamente. Después había perdido esa interna con De Loredo, después había, bueno, con muchas cosas que pasaron. Él comentó que había sido tentado tanto por, por los dos sectores, por el sector más blando y el sector más duro del PRO, pero no aceptó porque él estaba a favor de una lista de unidad y quedó afuera, ¿no? Desarmado, así que mirándolo un poquito más afuera. La interna en Juntos por el Cambio de Córdoba fue durísima, porque había como 5 candidatos, ¿no? Fue una discusión muy fuerte, esta y la pasada también, la del 21, hubo mucha discusión entre referentes del PRO, referentes distintos del radicalismo, referentes de la coalición cívica, referentes de otros partidos provinciales. Y a eso se le sumó este año el condimento sumar o no a Schiaretti a la coalición Juntos por el Cambio de cara a las internas presidenciales, que eso se produjo justo antes de las elecciones provinciales. Así que tuvo su propio ingrediente, pero bueno, en ese contexto Mario Negri era de los que planteaba que las internas tenían que ser lo más acotadas posible. Al final del tiempo parece que le da la razón a Negri porque no le jugó una buena Córdoba que ponía 9 bancadas en juego, como decíamos, ¿no? Y que se quedó 3 La Libertad Avanza, 3 Hacemos por Córdoba, 2 por Juntos por el Cambio y 1 por Unión por la Patria, la diputada Gabriela Esteves, que continúa. Tal cual. Negri era uno de los que impugnaba el ingreso de Juan Schiaretti a la alianza de Juntos por el Cambio. Hay que ver, porque finalmente uno podría decir que el tiempo le dio la razón a Rodríguez Larreta. Si Schiaretti hubiera jugado dentro de Juntos por el Cambio, ¿quién te dice, sumando los votos que sacó Juntos por el Cambio y los de Schiaretti, hubieran podido desplazar a Javier Milei? Por supuesto que en política la lógica no es tan matemática, las sumas no son tan lineales, pero tenía una posibilidad más fuerte de ingresar, así que evidentemente la estrategia de Juntos por el Cambio está como para rediscutir y para que ese bloque pueda hacer una autocrítica. Sí, Hacemos por Córdoba le fue bastante bien. Exactamente, obtuvo una banca más de la que estábamos calculando. De hecho, respecto a las PASO mejoró, así que se le sumó una banca ahí y el interbloque federal en ese sentido se mantiene, si es que sigue en pie, obviamente después del 10 de diciembre. Si no se reconfigura todo de nuevo. Se mantendría en 8 bancas, pues de hecho el candidato del socialismo, cuyo nombre ahora se me olvidó, también logró entrar, así que estaría Mónica Fein. Eduardo Paulón. Él. Sí, un referente de... socialista, ¿no? De la actividad, es activista del movimiento LGTB. No lleva el nombre. Es uno de los presidentes que fue de la federación LGBT, en continuación del rol que había tenido María Rayita. Así que estamos con Esteban Paulón muy contentos. Así que se sumó una marica que se suma bien visible, bien luchona,
para defender los derechos LGBT. Así bueno, para complementar la información sobre Mario Negri, tuvo 6 mandatos, si no me equivoco. Fue presidente del interbloque Cambiemos, después Juntos por el Cambio entre el 2015 y 2021, así que tuvo un papel clave. Además es uno de los más avesados y de la vieja guardia, oradores, ¿no? De la vieja guardia, es uno de los oradores más y que es muy respetado por sus pares, incluso también del oficialismo. Sí, sin duda. Tuvo varios periodos, pero el más largo fue el último entre 2011 y este año 2023, que se despide de la Cámara de Diputados. Pensaba, ojalá haya una última sesión antes del 10 de diciembre para que se puedan despedir. En la última sesión se despidió Gioja, que también se va de la Cámara, que cierra su periodo y que obviamente no se postulaba para ser reelecto. Ha sido senador, gobernador, diputado. Vicepresidente de la Cámara, ahora es vicepresidente segundo. Por eso, o sea, estuvo en todos personajes lados. fuertes de otra etapa de la política donde había mucha más oratoria. Sí. Me parece bueno porque también con los nuevos diputados que van a venir, sobre todo La Libertad Avanza, se la van a agarrar y van a sufrir un poco, me parece, así que por su salud mental y su corazón y su capacidad ideológica, bueno, que no coincidan con esta degradación que un poco se instala a partir de... Y otra histórica que también se va de acá del Congreso es Graciela Camaño. Es verdad, Camaño termina su mandato y ya no renueva. Ya no renueva, por decisión propia no fue en ninguna de las listas. También se despide a Alejandro Topo Rodríguez, ambos de identidad bonaerense. Decías Cacase. Alejandro Cacase que también. Tiene que ver con la provincia de San Luis, donde ahí encontramos el batacazo que mantuvo estaba desde el 2011. Todavía La Libertad Avanza, ¿no? Que ahí obtuvo 41% de los votos. Ahí el oficial Juntos por el Cambio se quedó sin ningún representante y 27,9% obtuvo Unión por la Patria. Así que la otra banca que estaba en juego se la quedó Unión por la Patria. Y después otro que se despide es Luis Di Giacomo, hoy presidente del interbloque Provincias Unidas. También no logró entrar. Juntos Somos Río Negro. De Juntos Somos Río Negro. Hablábamos de ese fenómeno que se había dado. Sí. Del PRO también se despide Federico Angelini, que fue compañero de fórmula de Carolina Lozada en la provincia de Santa Fe. O sea que va a ser... Bien, no, en Santa Fe. Sí, dijiste bien. ¿Dije bien? Perfecto. Sí, Carolina Lozada. Y hoy presidente del PRO. Y hoy presidente del PRO. Habrá que ver si Patricia Bullrich vuelve a tomar la presidencia del partido. Va a haber una rediscusión de los liderazgos. Todavía no podemos tomar una dimensión tan precisa de cómo se va a dar esa discusión en el PRO, pero evidentemente hay algunos liderazgos que empiezan a crujir. En el PRO y en Juntos por el Cambio. En general, en general. ¿Alguno más histórico que se va? También habíamos de Burchay. Bueno, Leonardo Grosso. Leonardo Grosso también del oficialismo. Rosana Bertone del oficialismo. Miguel Base, creo que ya lo habías mencionado. Miguel Base no lo había mencionado, también se va. Pablo Miguel Base, Torello. otro de los históricos también del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, que ha aportado mucho en el proceso, sobre todo del gobierno de Juntos por el Cambio, y que en los últimos discusiones, podríamos decir, del presupuesto también estuvo muy activo. ¿Te acordás? Muy enojado, ¿se acuerdan? Me había olvidado. Él fue uno de los que en el 2021 se enojó y hizo público en el recinto la convocatoria de no votar el presupuesto. Una persona muy calma, que llamó la pero atención. que se le había soltado la chaveta en ese momento. Otra persona, otro diputado importante que se va es Hernán Pérez Araujo. Por ahí no es tan conocido de nombre, nosotros por supuesto que sí lo conocemos, pero sí por el rol que estaba ocupando como presidente y todavía ejerce como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde pasan proyectos importantísimos. Es pampeano, tal cual. Y no renovaba. Responde al gobernador de dicha provincia. También Mara Brauer, termina su mandato en la Ciudad de Buenos Aires. Federico Fagioli, que creo que va a ir como legislador provincial. También Carlos Selva, de Frente Renovador. Él había anticipado que no iba a renovar en su lugar, bueno, en la lista de la provincia de Buenos Aires. Yo no vi todavía cómo terminó conformada, quiénes son los 16 que ingresan del oficialismo a la provincia de Buenos Aires, pero también estaba su hija, que la habíamos familia, visto, la familia Selva. No, sí entra. Sabrina Selva estaba ubicada en el lugar 16 y son 16 las bancas que logró revalidar el Frente de Todos, Unión por la Patria. Porque si llega a ganar la elección el 19,
19 de noviembre, por ahí varios de los funcionarios que hoy son diputados nacionales, por ahí asumen algún rol, aunque Massa dijo que no dejaría a todos los... Claro, por ejemplo, el que quedó fuera del corte, pero por nada, es Juan Carlos Alderete, que es el líder del Partido del Trabajo y del Pueblo, del Partido Comunista. De la CCC, de la Corriente Clasista Y es el Combativa. líder, claro, de la Corriente Clasista Combativa, quedó en el puesto 17 y entran 16. Si llega a ganar Massa, por ahí convoca a alguno de los diputados varones, porque también ahí entra en juego la ley de paridad de género, y en ese caso, por corrimiento de lista, entraría Alderete como uno de los nuevos diputados nacionales, en realidad renovando la banca que ya tiene. Y una alianza también ahí con los sectores de los movimientos sociales, ¿no? Sí. Porque hay referentes de diferentes movimientos sociales. Vamos a repasar que decía más temprano hoy por la tarde el diputado Carlos Selva, que habló con nuestros compañeros y compañeras de segunda edición. Va a ser un congreso que va a requerir justamente una convalidación. O sea, un congreso donde el consenso tiene que ser la herramienta para fortalecer la democracia. Va a haber obviamente mucho debate, la identidad de cada una de las fuerzas estará seguramente consolidada, pero creo que los objetivos de revalidar lo que la voluntad popular expresa, estamos hablando con lo que te decía recién, con respecto, creo que ya no puede haber más debate sobre el sistema educativo que queremos. Massa lo ha dicho en todas y cada una de sus oportunidades, el sistema de que la educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, y también aceptando los nuevos desafíos que nos impone la realidad geopolítica y política en el mundo, de ir avanzando en un esquema nuevo de la currícula pedagógica que tenga que ver con las nuevas tecnologías, con los nuevos desafíos. Así que estamos en debate, creo, superado. Ahora, lógicamente, después habrá posiciones antagónicas, a lo mejor que privilegien cuestiones sectoriales sobre el interés general. Claramente fue preocupante algunas definiciones de con quién hoy nos vamos a confrontar. Realmente te hacen pensar con mucha preocupación de algunas cosas. Yo te digo, uno puede decir el tema más fuerte es el tema que él incita a la violencia para construir, o sea, antagónico. En la violencia destruís, no construís. Pero te quiero decir, sobre el tema de soberanía en Malvinas, alguien que está, lo que significa Malvinas para los argentinos, entrar en una discusión de ese tema es porque realmente no tenés todos los patitos en fila. La frase creo que fue acertada de Sergio Massa, decir que hay veces se dicen cosas que son para TikTok, dado que es una red que está de moda, y después tenés que explicarle a la gente lo que significa decir eso. Así que yo creo que fue una buena decisión, Hoy me llamaron de la provincia de Córdoba y de la provincia de Santiago del Estero, y en ambos casos reconocían de que tuvo un cable a tierra con el ciudadano común de mirar ese tipo de cosas, porque cuando estamos hablando de coparticipación, vos sabés muy bien que el sistema SUBE es un sistema muy federal y muy específico, que el subsidio lo recibe el ciudadano. Bueno, también es lo más fácil de cortar. Entonces, uno tiene la necesidad de explicarle al ciudadano las cosas que se dicen o qué camino o por dónde pretende ir alguno de los candidatos. Así que yo creo que fue una buena medida. Informar. Lo único que se hizo fue informar. Seguimos repasando algunos de los diputados y diputadas que dejan sus bancadas. Hablábamos de la diputada Susana Landricini, con quien en general hablamos de la provincia de Río Negro. También Francisco Sánchez, de la provincia de Neuquén, de Juntos por el Cambio, y Florencia Lampreave, junto con... María Rosa Martínez es otra de las que se despide. Sí, que son las dos de la provincia de Buenos Aires del oficialismo. María Luján Rey, también de la provincia de Buenos Aires, pero en este caso del PRO, es otra de las que irá adiós a la Cámara Baja. Sí, ella presidenta de la Comisión de Penal. Sí, no sé si habíamos mencionado al socialista Esteves, de la provincia de Santa Fe, que sería reemplazado por Esteban Paulón. Sí. No es que sería reemplazado, se le termina el mandato. Claro, pero la banca banca que él ocupa va a ser ocupada por otro socialista, porque nos contaba, se va de ministro de Medio Ambiente. Exactamente, ministro de Medio Ambiente del gabinete de Maximiliano Puyaro en la provincia de Santa Fe. Incendios, agrotóxicos, inundaciones. Ley de humedales acá, frisada. Humedales, que no nos olvidemos que él fue el que, emplazó a la Comisión de Medio Ambiente para que tratara la ley de humedales. Sí, hizo un tándem interesante con Leonardo Grosso en un intento que finalmente fue infructuoso para poder despertar
esta ley de humedales que tuvo su tratamiento en comisiones, pero que después quedó cajoneado, lamentablemente empantanado ese debate que hubiera sido interesante que se pueda que logre un cauce, ¿no? Y que pueda resolverse, pero bueno. Queda pendiente, es una de las deudas de la democracia. Deja también su banca, otro de los diputados es el diputado Marcelo Casareto de la provincia de Entre Ríos, que fue titular o que es titular hasta el 9 de diciembre de la Comisión de Industrias. Pero vamos a cambiar un poco el objetivo y el foco de la información porque queremos repasar una ley, la ley que incorpora la violencia en entornos digitales como modalidad de violencia, la 26485, conocida como Ley Olimpia. La vamos a volver a repasar nuevamente, ya se aprobó en diputados, se aprobó en Senado, volvió a diputados y se volvió a aprobar, ya se promulgó, ya está vigente. Tiene que ver con que nadie puede decir ahora que no existe la violencia digital y para que ustedes puedan denunciar tranquilamente les comentamos de qué se trata. Bueno, como bien decías, Ama, en la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que había sido en su momento impulsado por la titular de la Comisión de Mujeres, Mónica Macha, para incorporar el concepto de violencia de género digital en la Ley 26.485, que es la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Finalmente se votó con 191 diputados a favor, 2 en contra y una abstención, que si mal no recuerdo es la de Carlos Zapata. Bueno, se denomina Ley Olimpia en alusión a la mexicana Olimpia Coral Melo, de allí el nombre de ella, quien fue víctima de acoso digital durante su adolescencia. Bueno, y llevó adelante una lucha para que se reconozca su situación y logró que allí también se sancionara una ley. Bueno, en inspiración a su caso, se avanzó aquí con la ley que establece que la violencia digital o en línea es aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y que implique la obtención, reproducción y difusión de cualquier medio de datos personales, material digital real o simulado. Esto es muy importante lo que dice simulado, sobre todo si tenemos en cuenta lo que es la inteligencia artificial, íntimo o de desnudez de las mujeres sin el consentimiento de la persona. También plantea que los discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC, así como también cualquier otra que pueda surgir a futuro ejercida por este medio que afecte los derechos protegidos de la presente ley. Básicamente esta es la iniciativa, que lo que plantea es que las formas de violencia que se pueden llevar por esta vía son la obtención y difusión no consentida de material íntimo, desnudez y datos personales, también extorsión o amenazas digitales, que de hecho hay una figura puntual para el tipo de extorsiones, también lo que tiene que ver la violencia sexual en Internet, acoso virtual y el ciberflashing. O sea, hay distintos ángulos para este tipo de violencia. También el cibercontrol, esto me van a tener que ayudar con la pronunciación, que es el phishing, no sé. Acceso no autorizado a dispositivos o redes sociales, daños informáticos, instalación de programas espías y deepfake. Bueno, las formas de violencia también, dentro de las formas de violencia también se incluye la trata virtual, discursos de odios virtuales y sus variables, ataques coordinados masivos hacia mujeres, comunicadoras y activistas de derechos humanos y abusos sexuales a través de las TIC. No olvidemos que tuvimos algunos casos de periodistas que cubrían casos vinculados a la violencia de género que fueron agredidas sobre todo a través de las redes sociales, ¿no? Y después, bueno, otras medidas que impulsa esta ley es la promoción de programas de alfabetización digital y buenas prácticas en el uso de las TIC a través del Consejo Federal de Educación. También se incorpora como medida preventiva la prohibición del contacto del presunto agresor hacia la mujer que padece violencia por intermedio de cualquier tecnología de la información y la comunicación, aplicación de mensajería instantánea o canal de comunicación digital. Sería algo así como la perimetral, pero de manera muy bien, virtual. La perimetral virtual, digamos, para que no puedas acosar virtualmente a otra persona. Está bueno el concepto. Después la la autoridad de aplicación de esta ley sería
Las facultades que tendría la autoridad de aplicación de esta ley sería recopilar y sistematizar la información recabada por las denuncias efectuadas a este servicio a fin de elaborar estadísticas confiables para la prevención y erradicación de las diversas modalidades de violencia contra las mujeres, porque como bien vos decías, Aman, es una figura que no existe en la actualidad y como no existe, no hay información al respecto, así que se debería arrancar de cero en este tema. También la autoridad de aplicación podría relevar datos informáticos de abonados que obren en su poder, estén bajo su control, e igualmente los relativos al tráfico y al contenido de material suprimido mediante el auto fundado de acuerdo a los mecanismos de cooperación interna y o procedimientos previstos en el marco de las normativas y tratados sobre cooperación internacional vigente. Solo podrá actuar a requerimiento de parte y para la investigación de las acciones de fondo que correspondan. Bueno, esto sería básicamente la ley Olimpia, que finalmente se convirtió en ley después de varias idas y vueltas entre una y otra cámara. El 11 de octubre se aprobó este proyecto de ley donde tanto Victoria Villarruel como Javier Milei estuvieron ausentes al momento de la votación, no participaron del debate, no participaron de la aprobación de esta ley que incorpora la violencia digital, la modalidad de violencia digital dentro de la ley 26485, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, casi ninguna ley votó Javier Milei y tampoco ha presentado muchos proyectos, al igual que su compañera de fórmula. No, de hecho Javier Milei jamás presentó un proyecto de ley, sí fue cofirmante de alguno que otro. Sí. Pero no mucho más, y la mayoría de los proyectos de ley que presentó su compañera son o pedidos de informe o proyectos de resolución o declaración. Así que también, si hacemos un repaso por las votaciones que han tenido, han estado principalmente ausentes a la hora de votación. Nosotros y nosotras que vemos todos los días la actividad parlamentaria, que seguimos las sesiones, vemos cómo llega al momento del inicio de la sesión. Por ahí ya se usó la palabra por una cuestión de privilegio, pero después se va. Se va y aparece a veces para el momento de la votación según la ley. Sí, pero muy de vez en cuando. Votaciones bastante polémicas, incluso cuestionadas por sectores vinculados a Patricia Bullrich, como la ley de cardiopatías congénitas, donde votaron en contra, ¿no? Tanto él como Victoria Villarruel, y bueno, fueron blanco de críticas de todos los espacios políticos. Y recordemos que también después de haber votado en contra de eran dos Era la leyes. Declaración de duelo nacional por el atentado a la AMIA. Sí, a la AMIA o a la Embajada de Israel, no me acuerdo. El aniversario de la Embajada de Israel o de la AMIA, había votado en contra y pidió cambiar el sentido de su voto. Porque ¿qué había pasado? Se pidió votar un paquete de leyes, eran 5 leyes que no iban a tener oradores, entre ellas este proyecto de ley. El planteo que hicieron fue, estábamos en contra de que se votara así, lo que fuere. Lo cierto es que votaron en contra y una semana después, nunca visto, le enviaron una nota a la presidencia de la Cámara de Diputados pidiendo que se cambie el sentido de su voto. Obviamente eso no ocurrió en las actas de votación, figura que votaron. Es el momento en el que estás. Si votás como sea en ese momento, no puedes rectificar. Lo único que no puedes hacer es rectificar tu voto en el recinto. En realidad no es que le salió espontáneamente la idea de rectificar ese voto, sino que fue luego del repudio generalizado y en particular de las autoridades de la DAIA, ¿no? Exacto. Vamos a repasar lo que decía Olimpia Coral Melo, que es la impulsora de este proyecto de ley que ya está aprobado en ambas cámaras y que tiene además su decreto reglamentario. Sí, desgraciadamente todavía una de las agendas mundiales de hoy a la llegada de la inteligencia artificial, por ejemplo, es qué va a pasar con los trabajos de las mujeres, ¿no? Ganando incluso a nivel Latinoamérica 43% menos que los hombres. Una de las agendas antes de la ley Olimpia que se consideraba como violencia cibernética o violencia virtual en nuestros países eran las agendas relacionadas con lo económico-financiero, robo de identidad, robo de tarjetavientes, fraudes interbancarios, por ejemplo, phishing, ¿no? Pero cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres, no solamente hablamos de las condiciones de privacidad o de los discursos de odio, hablamos de esta extensión de la violencia sistémica que ya se vive en los espacios comunes, tangibles, ahora automatizada, ¿no? Financiada, arraigada dentro de los espacios digitales. No significa que tengamos un pleito con las redes sociales, con las tecnologías de la información, significa que tenemos que dilucidar esta violencia como una extensión de la violencia
violencia sistémica que se vive, y ahí está la gran desproporción. Además, cuando hablamos de violencia sexual digital, un tipo de violencia digital, de todo lo que abarca la violencia digital, hablamos además de una condición de violación. No necesitan tener tu cuerpo físico, penetrar lo físico, meter una violación a tu intimidad que afecta todos los momentos y posiciones de tu vida, y más que se agrava y se perpetúa cuando eres niña o cuando eres mujer. Yo soy sobreviviente de la difusión de un video sexual. Cuando yo fui a denunciar a un ministerio público, a una agencia de justicia, lo primero que se me dijo es: ¿dónde? ¿En qué librito? ¿En qué ley me dice que eso que te pasó es una violencia? ¿Dónde dice que se castiga? Tú tienes la culpa por dejarte grabar. ¿Para qué lo haces? Vete a tu casa, que te eduquen bien. Fue lo que me llevó hace algunos años a 3 intentos de suicidio y, por supuesto, a aborrecer todo lo que ven en pantalla. Mi cara, mi pelo, completamente mi identidad, mi piel. Yo hubiese querido tener un cirujano plástico, tal vez, que me quitara esta piel de Olimpia y me pusiera la piel de otra persona para poder salir a la calle sin que las personas me relacionaran con un video sexual que, además, a través de la digitalidad, del algoritmo, a través de los buscadores, no solamente era quien lo subió, sino una serie de cómplices, copartícipes y partícipes que podemos ser todas y todos de esa violación que no se le llamaba violación, de esa violencia que ni siquiera yo podía decirle violencia porque no tenía un nombre. Entonces, al momento de intentar poner la denuncia, que se me revictimiza, la única forma que encontré fue el apoyo de mi familia. Mi mamá me dijo: mi vida, cuando veo ese video en casa, tú no tienes la culpa, qué vergüenza me daría ver de ti un video robando, asesinando, cometiendo un acto, un delito, un crimen en contra de un animal. Me dijo mi mami, a pesar de sus circunstancias de provincia, del pueblo. Dijo: mi amor, y con esta frase, todas y todos tenemos sexo. Bueno, me dijo la palabra coger, pero la diferencia es que a ti te ven hacerlo y eso no te hace una mala persona. Fue la primera vez que yo entendí que no tenía la culpa. Entonces, al conocer a más mujeres, al conocer a más víctimas, entendí también que no todas teníamos esa ventaja de tener una familia que nos apoyara, porque en nuestra sociedad, en nuestra realidad, esto ni siquiera tiene un nombre. Entonces, lo primero que aporta la Ley Olimpia en todas sus modalidades de reformas legislativas es ponerle una identidad a una violencia. Lo que no se nombra no existe, y desgraciadamente, para una ley que es tan estricta, un sistema democrático, una república, una manera de constituirnos como sociedad, necesitamos ponerle nombre. Y este nombre se lo venimos a poner con la definición violencia digital, como aquellos actos agravados y perpetuados a través de este medio comisivo digital que dañan tu privacidad, tu dignidad, tu vida íntima, pero que, por desgracia, a pesar de que puede pasarle a hombres y a mujeres, esta violencia se agrava y se perpetúa en contra de los cuerpos de las niñas y de las mujeres. La voz de Olimpia Coral Melo hace algunos meses atrás, cuando hablamos con ella respecto a la aprobación de esta iniciativa. Nos llama nuestra compañera Lourdes López desde el móvil. ¿Cómo estás, Aman? Bueno, por supuesto, saludar a toda la mesa y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión en esta tarde que, bueno, viene de un fin de semana muy cargado con respecto a la materia política, pero hay que decir que también hubo ecoagenda, tenemos que hablar de ambiente porque mucho se trabajó, esto de vincular finalmente las dos agendas, la ambiental con la política, y cuán importante era el mensaje que se daba de ciertos sectores políticos con respecto al cambio climático, con respecto a la contaminación y a otros tantos temas, ¿no? Que, quizás algunos políticos decidieron dejarlos pasar y otros por ahí tomaron, en este caso, la posta, como por ejemplo hacer particularmente un parlamento sostenible, que lo hemos hablado muchas veces, y que haya, por ejemplo, una dirección de desarrollo sostenible y ambiente en esta Cámara de Diputados, impulsada por, cuando Sergio Massa en este caso fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados, y continuó también por Cecilia Moró. Digo, bueno, y en Ecoagenda también hacemos eco, valga la redundancia, de todo eso que se trabajó y de todo esto que ya se viene impulsando hace algún tiempo, y decidimos, abordar diferentes puntos vinculados a la temática ambiental, como por ejemplo
esto que tiene que ver con los promotores ambientales, que es un proyecto de ley que es impulsado por el diputado de la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos, Daniel Arroyo, que estuvo en nuestro programa y también contaba sobre esto, sobre la importancia que tiene, en este caso, el profesor de la escuela de barrio, en este caso la maestra, el kiosquero, bueno, diferentes personas que están en el círculo de esta mini comunidad, vamos a decir, de esta comunidad que, bueno, es más pequeña y donde se tejen ciertas redes que son, bueno, muy específicas y donde es importante que la mirada y la perspectiva ambiental esté presente, así que escuchamos lo que decía el diputado Arroyo. Tenemos que sacar las leyes, realmente ha sido un año de poca actividad en el Congreso. En general, en general, casi no hemos tratado proyectos ambientales, lo cual es una macana grande. Yo espero que ahora, en el último tramo del año, se pueda hacer. Para mí, promotores ambientales es clave en varios aspectos. Yo he sido ministro de Desarrollo Social y trabajé mucho con promotores sociales y promotores de salud. Y funcionaban muy bien porque son las personas en el barrio que tienen el juego de lenguaje del que está en el barrio. Exacto. Son los que se hacen entender claramente. Y en este caso, sobre el tema ambiental, si uno trabaja sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, que muchas veces parece como algo genérico y no queda claro qué es, sobre el tema residuos, sobre el tema acompañamiento, sobre los peligros, para mí la clave es formar dirigentes y personas representativas en los barrios, que es el cura, el pastor, el técnico del club de barrio, la docente, los que están metidos en el barrio, que se formen y que en función de eso sean promotores, que promuevan el cuidado del ambiente, que promuevan un mejor reciclado. Para mí es clave. Yo diría que el corazón del cambio ambiental es de abajo hacia arriba y es por los promotores. Yo he recorrido muchos barrios donde hay basurales a cielo abierto y uno está acostumbrado y pasa permanentemente. Lo naturalizás, por así decirlo. Yo vivía en un barrio de chicos que pasábamos todos los días por ahí y no lo veía como un basural a cielo abierto hasta que comprendí. Para mí esto viene de abajo hacia arriba, es sentarse en un barrio y decir, ¿quiénes son los representativos acá? ¿A quién le creemos? A este, que es la maestra, el cura, el técnico. Bueno, a esto lo juntamos y decimos, mira, tenemos que trabajar el tema ambiental, hay que trabajarlo con prioridad, hay que capacitarse en estos temas, tienen que tener un apoyo económico para poder hacerlo, para poder dedicarle el tiempo y ellos recorrer las instituciones. ¿Por qué la gente va a escuchar a un promotor y no a otro? Porque le cree. Si voy yo y le digo a un pibe, mirá, fíjate esto, decir, ¿vos quién sos? Si es la maestra que pasa todos los días por la puerta, o el cura, o el técnico del club de barrio, o el que fuera, va a ser distinto. Para mí es de abajo hacia arriba, haciendo listados de quiénes son las personas creíbles, capacitándolas y empezando a trabajarlo. Esto es día a día, en mi opinión, es que el cambio cultural que se requiere en lo ambiental es de machacar, trabajar permanentemente y uno solo escucha y cree en los que ve todos los días, no en el resto. Para mí la clave es que los promotores sean los que son de verdad y están permanentemente. Si uno arma promotores de afuera, entra en un barrio, todo el mundo lo va a escuchar diciendo qué interesante, se van a ir y no va a pasar nada. Si es el que está todos los días va a ser distinto. Bueno, muy bien, ahí escuchamos la palabra del diputado Arroyo hablando al respecto sobre cuán importante es también hacer una bajada, ¿no? Con perspectiva ambiental, pero acorde a cada sector, ¿no? Y acorde también a cuáles son las necesidades y cuáles son los beneficios que en este caso tiene cada sector, cada barrio, cada espacio, y así también dar una red de contención en materia ambiental que sea importante, que termine en este caso con, por ejemplo, los basurales a cielo abierto, que termine con, bueno, ciertos factores que por ahí no están permitiendo que haya un avance en materia de, bueno, cuidado de los recursos, por ejemplo, cuidado, o que en este caso se adapten y se obtengan determinados recursos. Hay barrios donde no tienen agua, donde no tienen luz, entonces de esa forma también al haber promotores ambientales que empujen y que dimensionen la falta de perspectiva ambiental o de cuidados que hay en diferentes sectores específicos, bueno, seguramente va a mejorar la calidad de vida de la gente, que es uno de los objetivos particularmente de este proyecto. Por otro lado, habló sobre el negacionismo, un tema que también les decíamos anteriormente que estuvo muy presente y que caló mucho en el pensamiento y en el general, ¿no? Cuando uno habla de la contaminación de los ríos, de negar el cambio climático, las altas temperaturas. Bueno, esto decía el diputado Arroyo al respecto. Y se avanzó poco, digo, para ser realista, en términos de que nosotros tenemos en el Congreso reuniones informativas cuando viene alguien e informa, en el caso el ministro de Medio Ambiente, y reuniones resolutivas. Bueno, no se resolvió, no tenemos dictamen, hay que ir avanzando en el proceso. Yo a veces creo que abusamos de reuniones informativas. Es bueno que venga alguien a informar, pero hay un momento que ya están todas las posturas a la vista, hay que dictaminar. Se planteó que era prioridad el tema de la ley de humedales, por ejemplo, y se planteó la necesidad de que sí o sí se trataran las siguientes y no se
hizo, objetivamente. La verdad que estamos en deuda. Objetivamente yo creo que la Cámara de Diputados está en deuda con el tema ambiental. En este caso fue una buena reunión informativa, queda claro que ese es el rol del Estado. Si uno dice qué tiene que hacer el Estado y qué tiene que hacer el mercado, esto tiene que hacerlo el Estado, cuidar monumentos, situaciones específicas. Yo espero que se pueda trabajar rápidamente. Para mí, pasado el tema electoral, espero los temas que son de consenso en general, y este lo es, deberíamos dictaminarlo, al menos para que el Congreso el próximo año ya tenga un listado de proyectos de ley que vayan directo y que no estemos de vuelta, que pierdan estado parlamentario y que damos vuelta un montón de veces. Y aparte que son bastante consensuables, son ¿no? de sentido común. Yo no creo que haya sectores políticos que estén en contra en términos generales. Entiendo que hay detalles de cómo regula el Estado, pero eso hay que resolverlo en la ley, punto. Lo que es de consenso hay que sacarlo rápidamente, porque si no es absurdo. Yo veo que muchas leyes que son obvias terminan dando vuelta y no se tratan. Yo creo que la clave es que haya multa y que la multa se actualice permanentemente, si no quedan como esas cosas que terminan no teniendo ningún sentido. El salario mínimo y vital y móvil se reúne 2 veces al año, el Consejo del Salario. Hace poquito fue una, si no me equivoco. El mes pasado, en septiembre fue la última. En términos generales está con la inflación, un poquito arriba, un poquito abajo, pero uno diría sigue la inflación, con lo cual las multas se actualizan al ritmo de lo que se actualiza el costo de vida en la Argentina. Para mí ahí está la clave, que se cumplan las multas, que se paguen las multas cuando corresponde y que se actualicen. Yo he visto muchas leyes que se pone un valor nominal, la multa es de tantos pesos y queda tan desactualizada que casi queda absurdo. Por eso yo le doy mucho valor al mecanismo de actualización. El salario mínimo vital y móvil va a ir cabeza a cabeza con la inflación, poco arriba o poco abajo, con lo cual es un buen sistema de actualización. Ahí escuchábamos entonces, Lourdes. Ahí está, bueno, justamente lo conversado con el diputado, en este caso en Ecoagenda, y bueno, mañana 24 de octubre, en este caso se va a estar conmemorando un nuevo Día Internacional del Cambio Climático, y con esto, bueno, empezamos a tomar un poquito más de conciencia de cuáles son nuestras acciones para poder mitigarlo, de alguna forma revertirlo, pensar cuando usamos plásticos, pensar cuando separamos los residuos, pensar cuando ponemos el aire en menos de 24, que es lo que hace que haya una mayor desgaste y un mayor derroche de energía, bueno, el tema de las luces, de cambiarlo a luces LED, un montón de cositas que van sumando a la hora de cuidar nuestro ambiente, que es nuestra única casa, ¿no? Y lo que nos contiene. Gracias, Lourdes, por traernos toda esta información. Te vemos siempre en Ecoagenda, así pueden repasar la entrevista completa, ¿no es cierto? El canal de YouTube del canal. Jueves a las 23 horas por Diputados TV. Exactamente, está subido ahí a YouTube de TV Ecoagenda y pueden encontrar todos los programas. Muchas gracias, nos vemos en cualquier momento. A ustedes. Y Lourdes hacía referencia a que mañana es el día contra el cambio climático, así que vamos a aprovechar este rato que ella inauguró con repasar algunos proyectos para rememorar y recordar estos 40 años de democracia, lo que ha sucedido a lo largo de la historia, y por eso nos vamos a centrar ahora en una ley fundamental que es la recuperación del sistema jubilatorio, el fin de las AFJP y la creación justamente del Sistema Integrado Previsional Argentino, que es el que hoy en algún sentido ordena, organiza y garantiza el acceso de muchos argentinos y argentinas a las jubilaciones. De hecho, a partir de esa ley se pudo inaugurar también el proceso de moratorias provisionales que han beneficiado principalmente a las mujeres. Y lo vamos a repasar con dos materiales. Por un lado, un poco lo que dice la ley, pero también una serie de videos que está haciendo el Congreso de la Nación para recordar en estos 40 años de democracia, 40 leyes que nos han cambiado la historia. ¿Te parece, Débora, que repasemos con placas acá, que nos compartas un poco esta historia importante de la ley 26.452, que tiene que ver con el sistema integral de jubilaciones? Dale, a ver si pasamos a la plaquita. Bueno, se sancionó en mi cumpleaños, el 20 de noviembre del año 2008. ¿Qué implicó esta ley que se denomina, que básicamente crea el Sistema Integral Previsional Argentino? Implica el fin del régimen de capitalización de las AFJP. A partir de la sanción de esa ley comenzó a regir al mes siguiente este SIPA que decíamos, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino. El sistema de reparto, el sistema solidario. Exactamente, donde ahí les vamos a trabajadores aportamos y no es una cuenta privada. Básicamente, ¿qué implica esto? Que el Estado recuperó la administración de las jubilaciones y pensiones en vez de que quede en manos de privados, que era básicamente el mercado financiero. Ya sabemos que se utilizaban
lo que aportaban los futuros jubilados básicamente se invertía en el mercado financiero. Fue un negocio en los 90 que se instaló con la reforma del Estado cuando se privatizó la jubilación y cada trabajador tenía que aportar a una caja privada. Había distintas aseguradoras, empresas financieras que te daban ese servicio donde vos supuestamente depositabas, bueno, el proyecto era ese, vos depositabas durante toda tu vida activa el porcentaje de la jubilación en vez de dárselo al Estado para que garantice la subsistencia de los jubilados actuales, y cuando te jubilabas te daban a vos por mes el rendimiento que ponían en la bolsa, en definitiva. Bueno, eso generó mucha desigualdad entre los trabajadores porque depende del régimen de capitalización que vos tenías, accedías a una mejor o peor jubilación, y además hubo un proceso de desfinanciamiento del sistema jubilatorio a partir de esta privatización, y muchas de esas empresas quebraron también, ¿no? Y dejaron en banda, dieron muy poco de lo que tenían que dar de esa inversión, ¿no? Se fusionaron, recuerdo que hubo una etapa previa al 2008 donde pasó eso, y mucha gente en esos 10, 12 años que duró el sistema privado, o 15 más o menos, se quedó, bueno, muy empobrecida. Y se quedaron con los aportes de toda la vida de jubilados y jubiladas. Y no les dieron, no se los reintegraron como correspondía. Claro. Exactamente. Este fue el trasfondo de esta ley. Bueno, pasamos... Bueno, ¿qué es el CIPA? Es justamente lo contrario a lo que vos explicás. Es un régimen de reparto público que queda obviamente a cargo del Estado, que lo que se plantea es el reparto el reparto se hace bajo el principio de solidaridad generacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los saberes se solver... Hoy vengo con la lengua trabada porque no estás dormí. muy cansada de tanto se nota. Cubrir. Bueno, quiere decir que los saberes, o sea, las jubilaciones que reciben o las pensiones, se solventan con los aportes de los trabajadores en actividad y con impuestos que tienen afectación específica. Sí, para el fondo del ANSES, además de los aportes que hacemos todos los trabajadores, por ejemplo, el impuesto al cigarrillo. Exacto, iba a decirte el mismo ejemplo, el impuesto al cigarrillo. Nos enteramos de eso la otra vez, y cada pucho que se encienden aporta a los jubilados de alguna manera, así que no está tan mal fumar si es para los jubilados. O que lo usen para exportar, no me importa, pero... Polémico ese comentario. Bueno, que alguien piense en los jubilados, este es el rincón en de los definitiva, jubilados. Cada vez que te prendes un pucho, aportás a la caja jubilatoria, podés dejar de hacerlo también te y perjudicás aportás a vos de otra mismo, manera. pero por lo menos sos solidario con los jubilados. El lado positivo. No solo te perjudicás, también sos un poco solidario. ¿Viste? Bueno, esos recursos, lo que se plantea en la ley es que tienen que ser invertidos en activos financieros nacionales, pues todo eso obviamente va a un fondo, ¿no? Claro, el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, que invierte también ese dinero para que no pierda valor, ¿no? Compra a veces activos, y también es una forma de generar préstamos al Estado Nacional para que le devuelva con intereses esos préstamos. Exactamente, ahí está. Incluyendo, entre otros instrumentos, cuentas remuneradas del país y la adquisición de títulos públicos o títulos valores locales de reconocida solvencia. Obviamente la idea es que se garantice que no haya pérdida el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, obviamente, que de hecho alguna que otra vez hablando con alguna diputada de acá del oficialismo nos comentaba que en los últimos años tuvo un buen rendimiento ese fondo de sustentabilidad. Claro, es parte de las discusiones que se dan, ¿no? Porque la plata no está fija en el fondo, lo que se constituyó a partir de la recuperación de las jubilaciones fue justamente que no se desvalorice el dinero, ¿no? Y que no se invierta, que haya, digamos, en cosas que no sirvan, sino que tenga rendimientos, ¿no? Exactamente. Inversiones de riesgo. Y es un fondo anticíclico que sirve para dar respuesta cuando hay mayores erogaciones por los pasivos que los activos que efectivamente tenés. Exacto. No es solo el ANSES la que tiene sus fondos anticíclicos, sino también nos centramos que la Corte Suprema tiene sus fondos anticíclicos y que a veces no invierte como debería porque tiene menos control. Sí. El Fondo de Garantía de la Sustentabilidad todos los años en el presupuesto se presenta justamente. Sí, uno de los hallazgos de la Comisión de Juicio Político, ¿no? Que por ahí no todos estamos al tanto de cosas que se ponen sobre la mesa y se visibilizan, y es importante para ver cómo se mueven los intereses corporativos. Vamos a repasar este video justamente que creó la Cámara de Diputados en el marco de recordar los 40 años de democracia y 40 leyes que nos cambiaron la vida. $26.425. Sistema Integrado Previsional Argentino.
2008. El 20 de noviembre de 2008, el Congreso sancionó la Ley 26.425, que terminó con el régimen de capitalización de las AFJP. Desde entonces, comenzó a regir el Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA. El SIPA es un régimen público de reparto a cargo del Estado. Este sistema otorga prestaciones financiadas bajo el principio de solidaridad generacional. Eso quiere decir que los haberes de los jubilados y jubiladas se solventan, por un lado, con los aportes de trabajadores y trabajadoras en actividad, y por otro, con impuestos de afectación específica. A partir de entonces, el Estado argentino recuperó la administración de las jubilaciones y pensiones nacionales para asegurarse que las y los jubilados dejen de estar expuestos a los vaivenes del mercado financiero. Como la salud, como la vivienda, como la educación y la soberanía alimentaria, son políticas de Estado. La jubilación debe recuperar su carácter solidario y universal. Entendemos que este es un proyecto que beneficia al sistema previsional, que es esencialmente bueno y que es un paso adelante en esto de dar una estructura adecuada a un elemento vital e importante de la vida social de los argentinos. El momento también del debate, de la defensa, de la recuperación de las jubilaciones, que también se alzó con grandes mayorías de los diputados y diputadas. Algunos que ahora todavía están en la oposición votaron en contra o se abstuvieron de la votación, pero en general partidos provinciales, distintas expresiones del peronismo, algunas expresiones propias del radicalismo y de referentes provinciales aportaron los votos porque salió como con 200 votos de acompañamiento, ¿no? Si bien el oficialismo tenía holgadas mayorías en ese momento, el Frente para la Victoria, sí fue una de las primeras leyes, era ministro de Economía. Sí, de hecho fue el autor intelectual de ese proyecto de ley, si no me equivoco. De hecho, después fue premiado, porque a partir de esa medida se pudo empezar a pensar, por ejemplo, en la asignación universal por hijo, que es una política de ingresos para ese momento novedosa, que había sido discutido también por otras fuerzas políticas, pero fue el Frente para la Victoria. Desde el 2001 se venía con el Frenapo y esa idea del salario universal. Elisa Carrió también le dio bastante empuje, pero fue el Frente para la Victoria el que lo llevó a la práctica, ¿no? A la realidad. Y Amado Boudou fue el cerebro detrás de esa política y después fue premiado al ser designado como compañero de fórmula y vicepresidente nuevamente electo, ¿no? Esto fue en el 2008, repasábamos hace un ratito, en noviembre del 2008. Y la asignación universal por hijo fue del 2009, así que hay un correlato directo. Una es consecuencia de la otra. Y había habido también, ahí había sido lo de la 125, ¿no? Fue también por esa época. Fue un poco antes, lo de la 128. La 125 fue en marzo del 2008. Por eso, a principios de ese año. La ley en medio fue en el año 2009 y esto fue en el mismo año, ¿no? Sí, exactamente. Así que las definiciones de un momento histórico que queremos repasar. Pero también fueron cambiando algunas otras definiciones. Ayer, 22 de octubre, no solamente se votó, no solamente hubo cumpleaños importantes de, por ejemplo, Estela de Carlotto, también el candidato Milei cumplió años, pero hacemos foco en Estela de Carlotto porque ayer se conmemoró el Día Nacional del Derecho a la Identidad. De hecho, cada vez que hay elecciones, se hace una campaña muy importante de los organismos de derechos humanos respecto al derecho a la identidad, ¿no? Sí. Salen por redes sociales muchas personas votando diciendo, bueno, yo sé quién soy, puedo votar también con conciencia y libertad de acción porque sé cuál es mi identidad, no como 400 personas adultas que todavía no lo saben, ¿no? Porque siguen apropiadas. Seguro. Y con tu verdadera identidad. Exacto, ¿no? Como exactamente. Nada menos. Bien vale el reconocimiento cuando empiezan a circular con fuerza estos discursos que banalizan la historia sobre la apropiación de la identidad de quienes son víctimas, en definitiva, de la dictadura militar, además de quienes fueron sus padres asesinados, secuestrados, detenidos, torturados y desaparecidos. Hay muchos todavía de las víctimas del terrorismo de Estado que ni siquiera fueron logradas identificar, no hay rastros, no hay restos y tampoco muchos familiares. De hecho, este fin de semana falleció una de las madres de Plaza de Mayo de la provincia de Córdoba, también abuela de Plaza de Mayo, sin poder hallar los restos de sus familiares, ¿no? De sus hijos, en un contexto donde aún quedan muchos condenados
por delitos de lesa humanidad que están en proceso de llevar adelante sus condenas, muchos en prisión domiciliaria, más de los que correspondería, y algunos empresarios han muerto impunes, sin que siquiera se pudiera comprobar la complicidad que han tenido con el terrorismo de Estado, la apropiación de niños, niñas y también la desaparición forzada. Sí, el único candidato, uno de los ganadores de la jornada del domingo que puso en palabras y reivindicó este proceso de memoria, verdad y justicia fue el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que hizo una reivindicación del nunca más y puso a la política de derechos humanos como centro y como uno de los pilares de la construcción democrática. Así que y también los pilares del triunfo del oficialismo frente a los discursos negociacionistas de Javier Milei y su candidata a vice, sobre todo Victoria Villarruel, que reivindican el terrorismo de Estado. Lo hicieron públicamente, de hecho, en el último debate presidencial. Así que también se reivindicó fuertemente el triunfo de un pueblo respecto a ese tipo de discursos. En el año 2004 se aprobó esta fecha del Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Es la ley 26.001 y ahora, para irnos y agradeciéndoles a ustedes este ratito aquí en Diputados TV, los dejamos con un material justamente que ha hecho la Cámara de Diputados, sobre todo una entrevista a Claudia Carlotto, que es la directora ejecutiva del Banco de Datos Genéticos, que es la base para la concreción de la identificación de los restos de los desaparecidos, pero también la identidad de los nietos y nietas recuperadas. De esta manera nos vamos. Hasta la próxima. Se quedan con este homenaje al Día Nacional del Derecho a la Identidad. 22 de octubre, Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Cada persona que viene aquí y decide acercarse a un organismo del Estado para contar algo tan privado como es que desconoce sus orígenes o que sospecha, realmente ya ha hecho un camino muy difícil, de muchas idas y vueltas, con muchas dudas. A veces muchas personas tienen un acompañamiento adecuado, otras veces no, tienen que luchar contra su propia familia o las personas que lo criaron o su contexto. Cuando conocen la verdad, bueno, se abre una puerta enorme para ellos y para nosotros, porque nosotros con los años y las diferentes restituciones, yo he participado en la mayoría, hemos ido aprendiendo también a cómo manejar, cómo comprender lo que significa para una persona que en este momento tiene más de 40 años, conectarse y vincularse con un grupo familiar al que nunca vio en su vida y conocer una historia que además es una historia tremendamente dura, porque la mayor parte son huérfanos de padre y madre. La experiencia que nosotros tenemos es que más tarde o más temprano, algunos con sus propios tiempos, siempre la verdad ha sido liberadora, les ha servido para crecer. La falsedad de la identidad se hereda por generaciones, y nosotros pensamos, y es algo que hablamos mucho con las personas que tienen dudas, que no es justo delegarle a las próximas generaciones el esclarecimiento, sino que hagamos todo lo que podamos ahora. Cuanto antes nosotros podamos resolver, va a ser más beneficioso para nuestra sociedad. ...40 años, democracia siempre. Diputados Argentina.